Muy bien. Vamos a ver Wesley, léanos, ¿qué son isótopos? Solamente las dos líneas que aparecen ahí. Son átomos que tienen el mismo número atómico, pero diferentes números de masa. Muy bien, eso es un isótopo. Un isótopo tiene el mismo número atómico, pero tiene diferente masa. Siempre vamos a estar hablando del mismo tipo. Entonces voy a escribir por acá. Este es un isótopo. Vamos a hablar de teoría nada más en ese periodo. Isótopo. Isótopo quiere decir iso, el prefijo iso significa mismo. ¿Oyeron? Y topo significa protones. Entonces esto es mismo. Y esto es protones. ¿Oyeron? Por eso quiere decir que un isótopo es la misma cantidad de protones. Y recuerden que el número atómico equivale a la cantidad de protones, ¿verdad? Recuerden eso. A menos de que haya carga, ¿verdad? Si es carga positiva o negativa, ustedes saben que pierde y gana el electrón, pero hablemos de que estén en estado basal. Cuando está en estado basal, el número atómico es exactamente la misma cantidad de protones. Por eso es que está ahí, como mismo, o sea, un isótopo tiene la misma cantidad de protones. Eso es lo que ustedes tienen que identificar en ese caso. Entonces son átomos, como lo decía su compañera. El concepto más fácil, son átomos con la misma cantidad de protones, pero con diferente cantidad de neutrones. Recuerden que para calcular neutrones, ¿qué hay que hacer? Restar el número atómico menos la masa, ¿sí o no? Recuerden que cuando nosotros queremos calcular neutrones, hay que efectuar una resta. Entonces, vamos a ver un ejemplo de un isótopo. Por ejemplo, recuerdan entonces de que, vamos a ver, voy a hacer aquí un ejemplo. Por ejemplo, hablemos del hidrógeno. Miren, solo el hidrógeno tiene nombre, solo el elemento hidrógeno. Solo el hidrógeno. El hidrógeno tiene el siguiente, ahorita les voy a mostrar. Por ejemplo, el hidrógeno es el primero, H11. Eso quiere decir de que tiene masa atómica 1 y tiene número atómico 1. Entonces, ¿eso qué significa? Tiene un protón, ¿verdad? Y tiene, ¿cuántos neutrones? 1 menos 1, 0, ¿verdad? 0 neutrones. Eso tiene 0 neutrones, ¿verdad? El nombre que se le da, miren, solo el hidrógeno tiene nombre. Cuando tenemos hidrógeno 1, se le llama protio. Protio se le llama el hidrógeno 1. Solo el hidrógeno tiene nombre. Después les digo cómo se les va a nombrar a los demás. El hidrógeno 2, por ejemplo, hidrógeno 2, 1. Miren, número másico, el número de masa es 2 y número atómico es 1. Entonces, igual, tengo un protón. Recuerdan que les decía, el número mayor equivale al número de masa. Entonces, así les había dicho, ¿verdad? El número mayor es el número de masa. Entonces, 2 menos 1 es 1. Aquí tengo un neutrón. Vean, cambiaron los neutrones. Vean, tengo la misma cantidad de protones, pero cambió la cantidad de neutrones. Son isótopos. ¿Por qué? Porque los isótopos dicen, son átomos con la misma cantidad de protones. Entonces, los protones son iguales. Lo único que va a cambiar
es la cantidad de neutrones. ¿Y por qué cambia la cantidad de neutrones? Porque la masa varía. ¿Vieron? Lo vamos a agregar al concepto inicial. ¿Por qué? La masa va a variar. La masa varía. ¿Vieron? El número atómico no, el número atómico va a permanecer. Lo único que va a cambiar es el número de la cantidad de masa. Y cuando tenemos hidrógeno 2, se le llama deuterio. ¿Vieron? Deuterio se le llama al hidrógeno 2. Solo el hidrógeno tiene nombre propio. ¿Vieron? Al final lo voy a agregar. Solo el hidrógeno tiene nombre propio. Y vamos a ver el hidrógeno 3. Hidrógeno 3, 3,1, por ejemplo. Este tiene un protón, porque su número atómico es 1. Recuerden que cuando yo quiero escribir un elemento, por ejemplo, X, el número atómico va aquí abajo y el número de masa va aquí. No se les olvide, ¿verdad? O al revés, o sea, no puede escribirse como sea, pero la cantidad mayor representa el número de la cantidad de masa. Eso ya se los había explicado. O sea, puede venir al revés el orden, pero el número mayor equivale al número de masa, ¿verdad? Entonces, en este caso, el mayor está arriba, entonces esa es la masa. A 3 le quito 1, entonces tengo 2 neutrones. Aquí tengo 2 neutrones. 2 neutrones. Entonces, el hidrógeno tiene 3 isótopos, que son el protio, el deuterio y el tritio. ¿Oyeron? Hidrógeno 3 se le conoce como tritio. Y solo el hidrógeno, solo este hidrógeno, tiene nombre propio. Solo el hidrógeno. ¿Oyeron? Solo este elemento tiene nombre propio. Solo ellos. Ya los demás, aquí lo voy a escribir. Los demás se nombran de la siguiente manera. Primero es nombre del elemento más la masa atómica. Así se les llama. Por ejemplo, el nombre del elemento y la masa atómica. Por ejemplo, voy a escribir por acá el carbono, por ejemplo. Carbono 12,6. Recuerden que la cantidad mayor es el número de masa, no se les olvide. Y carbono 14, por ejemplo. Carbono 14 y 6, ¿verdad? Porque es un número atómico de 6. El número atómico siempre va a permanecer. Lo único que yo puedo cambiar es la cantidad de masa. Eso es lo que va a cambiar. Entonces, ¿cómo se llamaría? Si para nombrar es el nombre del elemento más la masa. Entonces, este se llamaría carbono 12. Carbono 12, carbono 14, así se le llama. ¿Oyeron? Por el nombre y por la cantidad de masa. Por eso dice, para los demás, todos los demás elementos se les va a llamar por su nombre y por la cantidad de masa que tienen. Por ejemplo, cloro 29, cloro 41, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, son ejemplos. Entonces, aquí estos son isótopos. ¿Por qué son isótopos? La manera más fácil de representar, de identificar isótopos. Aquí tengo 6 protones, ¿verdad? Aquí también tengo 6 protones. Entonces, miren, tiene la misma cantidad de protones, misma cantidad de número atómico, pero diferente masa. Entonces, miren, la masa varía, por lo tanto, como tiene diferente masa, varía la cantidad de neutrones. En este caso tengo 6 neutrones, y aquí tengo 14 menos 6, 8 neutrones. Miren. Eso se dice que los isótopos son elementos que tienen la misma cantidad de protones, pero diferente número de neutrones. Ese es un concepto. El otro concepto es, son átomos que tienen mismo número atómico, pero diferente número de masa. Que recuerden que al final es lo mismo, ¿verdad? Mismo número atómico y diferente cantidad de masa. Esos son los isótopos. Ahora, ¿recuerdan ustedes, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, mire, solo quiero, al final, solo pónganse a pensar en esto y analicemos. Eso es lo que, a eso vamos ahorita. Por ejemplo,
Por ejemplo, Dayanara sacó 72 en matemáticas. Primer bimestre. Segundo bimestre sacó 80. Tercer bimestre sacó 60 y cuarto bimestre sacó 90, por ejemplo. Muy bien. Pero de esas 4 calificaciones, solo tengo que colocar una al final. ¿Y cómo hago para sacar una calificación general sobre esas? ¿A través de qué operación matemática puedo calcular un punteo general en base a las cuatro ponderaciones que ella sacó en los bimestres? ¿Cómo puedo hacer? A ver. ¿Por 1% no? Sí, pero ¿cómo se le llama? O sea, comúnmente, ¿cómo se le llama eso? Lo utilizan mucho. O sea, al final en el certificado no van a venir esas 4 calificaciones, vendrá una. ¿Y cómo hacen para calcular? ¿El promedio? El promedio. ¿Y qué es el promedio? El promedio, hablando así matemáticamente, el promedio se le llama como media. Media ponderada se le llama. O sea, ustedes están aplicando matemáticas inconscientemente a través del promedio. Y el promedio en matemáticas es la media ponderada. Entonces, lo que nosotros vamos a estar trabajando es la media. O sea, pero en base a átomos. Entonces, ¿cómo puedo sacar yo la media, el porcentaje medio de estos 2 carbonos? A eso voy. Entonces, ¿cómo puedo sacar yo de estos 3 isótopos de hidrógeno? ¿Cómo puedo sacar la media ponderada de ellos? ¿Cómo puedo sacar, verdad? ¿Cómo puedo sacar esa media, ese promedio? Pues? Creo que no, promedio es para calificaciones, ¿verdad? Pero el nombre correcto, el nombre técnico es media. ¿Cómo puedo, de esos 3 hidrógenos, cómo puedo sacar la media? De estos 2 carbonos, ¿cómo puedo sacar la media? Entonces, a eso voy. Entonces, ya más o menos les estoy dando una idea de los cálculos que vamos a empezar a hacer ahora. O sea, cómo sacar el porcentaje medio, o sea, cómo sacar y eso tiene un nombre, ¿oyeron? Ahorita les voy a decir, solo vayan copiando, porfa. Entonces, a eso vamos. A eso vamos. Entonces, como les decía, entonces solo el hidrógeno tiene nombre. El hidrógeno 1 se le llama protio, el hidrógeno 2 deuterio, y el hidrógeno 3 se le llama tritio. Ya los demás se le puede nombrar con el nombre del elemento y la masa atómica, así se les va a nombrar. Puede ser carbono, puede ser oro, puede ser plata, puede ser lo que sea, ¿vieron? Puede ser lo que sea. Entonces, eso es un isótopo. Son átomos con la misma cantidad de protones, pero con diferente cantidad de neutrones. O sea, los neutrones pueden variar, porque para calcular neutrones es masa atómica menos ¿qué? Número atómico. No se les olvide. Para calcular la cantidad de neutrones es igual a la masa atómica menos el número atómico. Entonces, A menos Z, ¿verdad? Eso es, A menos Z. No se les vaya a olvidar. Esa es la formulita que les había enseñado para calcular la cantidad de neutrones. ¿Vieron? Bueno, ¿y para qué sirven esos isótopos? Bueno, ahorita vamos a estudiar para qué sirven, para qué nos van a servir en el espacio, en nuestro entorno. Entonces, la pregunta es, ¿para qué sirven? ¿Para qué sirven eso? Bueno, tenemos 2 tipos de isótopos, ¿oyeron? Entonces, solo estamos viendo teorías. En el último periodo vamos a ver problemas. Y, por favor, si tienen calculadora, la calculadora que usaron en física hace 2 años, la que usaron el año pasado en estadística, la calculadora científica, la vamos a usar, ¿oyeron? Para más tarde tener calculadora ahí en mano, porque ya vamos a empezar a hacer cálculos. Tabla periódica también, por favor, su lápiz, borrador, todo, para poder hacer los cálculos más tarde, ¿oyeron? Y más tarde pues vamos a aprender a hacer, esta es solo teoría, que quede bien claro la teoría. Entonces, hay 2 tipos de isótopos. ¿Oyeron? Tenemos el primero, que son los estables,
y tenemos los segundos, que son los inestables. Tenemos los estables y tenemos los inestables. Los estables son los más abundantes de la naturaleza. ¿Vieron? Son los más abundantes de la naturaleza. Por ejemplo, el agua, el oro, o sea, son todos los elementos que están en la tabla periódica. Y los inestables, entonces, ¿cuáles son? Los inestables son los menos abundantes. ¿Oyeron? Son los menos abundantes de la naturaleza. O sea, hay escasez de estos, son menos abundantes. Estos tienen una propiedad especial. Este tipo, el inestable. Este tipo tiene una propiedad especial. Una propiedad especial. ¿Cuál es la propiedad especial? Estos emiten radiación. Estos emiten radiación. Si son elementos ya químicos altos, ya son muy altos. Estos emiten radiación, por lo tanto son considerados radioactivos. ¿Va? O sea, no es muy abundante. Por ejemplo, podemos mencionar aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, una radiografía. Y otra característica de estos inestables, es de que dejan marca. ¿Vieron? Estos dejan marca, los inestables. Cada vez que utilizan los inestables, dejan marca. Por ejemplo, para la radiografía necesitamos el carbono, ¿verdad? O sea, el carbono. Pero se utiliza el carbono 14, o sea, el menos abundante. ¿Por qué? Porque para sacar una radiografía, ustedes saben que se necesita, ¿cómo se llama? Para que se quede marcado al momento de que salga los exámenes, ¿verdad? Entonces, necesita una marca. Entonces, la radiografía es uno de ellos. Otro, por ejemplo, es el ADN, para lo que es el ADN también. El ADN es una propiedad química inestable, o sea, son isótopos, los que se utilizan son isótopos inestables, ¿oyeron? Solamente es teoría, porque en sí, nosotros no vamos a estudiar, mire, cuáles son los isótopos inestables o estables, eso no, solamente solo para que lo conozcan, que si hay dos tipos, ya ustedes pueden profundizar. Entonces nosotros nos vamos a enfocar a estudiar los dos en cálculos. En cálculos ya podemos nosotros. Ustedes pueden investigar cuáles son esos isótopos estables y cuáles son esos isótopos inestables. Y ellos pueden ir haciendo sus anotaciones ahí, pueden ir haciendo sus ejemplos, eso ya lo pueden hacer ustedes. Yo solo les estoy dando algunas. ¿Oyeron? Entonces, eso es un isótopo. ¿Oyeron? Eso es un isótopo. Entonces, ya les decía, cada elemento puede tener 2, puede tener 3, 4 o hasta 5 isótopos por cada elemento. O sea, por cada elemento pueden tener 2, 3, 4, 5. Para esto, nos van a dar los datos. O sea, si ustedes se dan cuenta, la masa atómica, el número atómico se extrae de la tabla periódica. Ustedes ya saben cómo extraer el número atómico de los elementos. Entonces, ustedes eso ya lo saben. Ahora, lo único que va a variar es la masa. O sea, la masa lo va a dar el problema, dependiendo. ¿Verdad? Yo puedo decir, mire, a través de el número atómico, extraerlo, y en el problema me da 2, 3 masas diferentes. Entonces me dice que son 3 isótopos diferentes porque son 3 masas diferentes. Al final, cuando se quiere calcular la masa atómica relativa o la abundancia isotópica, porque eso es lo que vamos a trabajar. ¿Cuál es la abundancia de los isótopos? En porcentaje, porque así es como se le da. ¿Qué abundancia se da en la naturaleza? Entonces, esos se dan en porcentajes. Muy bien. Y también sobre cómo calcular masa atómica relativa, que la masa atómica relativa
es la que existe en la naturaleza y es la masa que aparece. O sea, ahorita sí vamos a trabajar con todos los decimales que nos dé la calculadora. La masa atómica relativa de todos los elementos es la masa que se encuentra en la tabla periódica. Esa masa, la que trae decimales. La masa atómica, la normal. Recuerden, ahorita ya no lo vamos a aproximar. ¿Sí? Ahorita sí ya no se aproxima. Ahorita se van a utilizar tal y como están. Entonces nos puede preguntar eso. Entonces ahí ya va a ser una gran ventaja. Por ejemplo, me dice, mire, calcule la masa atómica relativa del oro, por ejemplo. Entonces van ustedes en el oro y esa es la respuesta que les tiene que dar. Pero ¿cómo puedo hacer para que me dé esa respuesta? Entonces, eso es lo que vamos a aprender. ¿Por qué es esa masa? ¿Por qué es esa masa que está ahí? ¿Y de dónde salió? ¿Alguien ya lo pesó y así lo estableció? ¿Qué cálculo se hizo? ¿Verdad? O sea, hay muchas preguntas. Eso es lo que vamos a aprender ahora. ¿Oyeron? También la abundancia atómica. La abundancia atómica es qué porcentaje se da en la naturaleza. Esos porcentajes también van a variar. Podemos calcularlo también individualmente o lo puede dar el problema. ¿Vieron? Entonces, tengo preparado aproximadamente 8 problemas de diferentes, o sea, para hacer en cada problema pregunta diferente cosa, para que ustedes tengan una guía y puedan ver los procedimientos que se aplican en cada uno y así va a ser la forma en que se va a calcular. Entonces veamos el plan 2. En el plan 2 es donde, bueno, después de haber dado la teoría, en el plan 2 es lo que estoy hablando. Aquí está en el plan 2, miren. Masa elemental. Ahí está, miren, la masa atómica es igual. Dice, un elemento químico es un sistema material compuesto por todos los isótopos de la misma clase. La masa elemental es la masa media, lo que yo les decía, o sea, el promedio, o sea, la media del sistema. Entonces, la masa atómica, la fórmula para calcular la masa atómica, o sea, la masa que está ahí en la tabla periódica, o sea, ya está la respuesta, ustedes ya saben dónde se encuentra la masa. Entonces, yo no quiero que, por ejemplo, yo hago una pregunta, mire cuál es la masa atómica de tal elemento. Entonces, ustedes fácilmente lo van a poder extraer de la tabla periódica, pero yo quiero los cálculos que se van a hacer dependiendo a los diferentes isótopos, diferentes masas que se va a dar. Bueno, al final sí tenemos que llegar a esa respuesta. Entonces, miren, para calcular la masa atómica es la masa por la abundancia más la masa del siguiente isótopo por la abundancia, más la masa del siguiente isótopo por la abundancia, y así sucesivamente. Siempre dividido dentro de 100. Entonces, masa es la masa del isótopo por la abundancia atómica, más la masa del siguiente isótopo 2 por su abundancia atómica, más la masa atómica del tercer isótopo por la abundancia atómica. O sea, la fórmula que vamos a utilizar, la que yo quiero que utilicemos, es esta. Miren, ahorita se las voy a marcar. Solo una es la que quiero que usemos. Esta. Esa es la que quiero que aprendamos a utilizar. Miren, eso significa, ¿por qué tiene M1 porcentaje 1 más M2 porcentaje 2? Eso es por cada isótopo. Esa es la masa del primer isótopo por su porcentaje atómico. Más la masa del segundo isótopo por su abundancia, perdón, es por su abundancia atómica, más la masa del tercer isótopo por su abundancia atómica. Si hubieran más isótopos, más la masa del cuarto isótopo por su abundancia atómica, más la masa del quinto átomo por su abundancia atómica. Y así sucesivamente, dependiendo de la cantidad de isótopos que nos dé el problema. O sea, esto va a depender del problema que nos vayan a dar. ¿Bien? Esto va a depender del problema que nos vayan a dar. ¿Bien? Entonces, esa es la fórmula que quiero que utilicemos. En base a eso, los problemas que voy a enseñar va a ser en base a eso. El peso atómico de un elemento es el promedio ponderado, como les decía, de los pesos de sus isótopos naturales. Este peso promedio se encuentra multiplicando la masa atómica de cada isótopo, ahí está bien, por su abundancia fraccionaria, o sea, equivalente al porcentaje de abundancia del isótopo en la naturaleza. Porque de la abundancia
Cada abundancia, todas las abundancias se dan en la naturaleza. Entonces, yo puedo decir, mire, qué abundancias del elemento oro se dan en la naturaleza. Para decir la expresión de abundancia atómica es por medio de porcentajes. O sea, eso van a ser porcentajes. Los porcentajes son las abundancias atómicas. Entonces, ahí está el concepto también por ustedes. La guía está para que ustedes también puedan leerlo. O sea, yo estoy explicando también, pero ustedes pueden leer la guía. Ahí lo dice a profundidad. Entonces, miren lo que yo les decía. La fórmula, o sea, interpretar la fórmula es eso. Es la masa atómica de cada isótopo por su abundancia, más la siguiente masa por la abundancia, más la siguiente masa por la abundancia, o sea, de cada isótopo que nos vayan a dar. O sea, los isótopos pueden variar. ¿Muy bien? Bien, ejemplo, miren, aquí tenemos uno. Los isótopos naturales del boro tienen masa de 10.0129 y 11.093 UMA. Con abundancias porcentuales, bueno, esto lo vamos a trabajar al rato. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda. Bueno, esto lo vamos a trabajar al ratito. ¿Sí? Es un problema sencillo. ¿Vieron? Estos van a ser los tipos de problemas. Miren, los isótopos naturales del boro tienen masa de 10.0129 y 11.0093 UMA. Recuerden que la unidad de medida de las masas atómicas en los átomos es el UMA, o sea, es unidad de masa atómica. UMA. A partir de ahora vamos a utilizar UMA. Con abundancias porcentuales de 19.7 y 80.3 respectivamente. Calcular el peso atómico del boro en base a estos datos. Por eso les digo, los datos pueden cambiar dependiendo del problema que se nos vaya a plantear. ¿Vieron? Dependiendo del problema que se nos plantee, así va a ser el peso atómico. ¿Vieron? Eso es. ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿Qué es un isótopo entonces? ¿Ah? Solo una duda. ¿Sí? ¿Usted siempre nos va a dar la abundancia o no? ¿La abundancia atómica? No, o la abundancia atómica puede que lo dé el problema, puede que no. Entonces, si no lo da, yo también les voy a enseñar a cómo calcular abundancia atómica. Ah, es que eso tenía duda porque, no, o sea, ya estaba dándonos eso y dije, ¿será que siempre lo va a dar? No, Porque no lo no, o sea, ha no enseñado. no siempre va a dar la abundancia atómica. Entonces puede venir un problema. Mire, el peso atómico del oro es de tanto y la masa de cada elemento es esto y esto. Calcule las abundancias de cada elemento. Entonces calcularía las abundancias atómicas de cada elemento. Por eso le digo, los datos lo va a dar el problema. Si solo me da masas y me da peso y quiero abundancia, se calcula abundancia. Si me da abundancia y me da masa y quieren peso, pues se calcula peso. Si me da peso y abundancia y no me da masas, pues se calcula la masa. ¿Va? Por eso les digo, les voy a enseñar diferentes problemas con diferente pregunta. O sea, en unas les voy a preguntar calcular la abundancia, en otras les voy a preguntar calcular el peso, en otras les voy a preguntar o sea, por eso les dije, les voy a dar problemas de diferente manera. ¿Oyeron? El que sí lleva muchos procedimientos para cómo calcular la abundancia, entonces eso es lo que sí vamos a reforzar, pero cuando ya lleguemos a ese problema de cómo calcular abundancia, si genera duda todavía, pues otro problema para que aprendan bien. El parcial van a ser 15 problemas de lo que vamos a aprender el día de hoy, más tarde y mañana, o sea, hoy, más tarde y mañana es de, bueno, de hecho, hoy nada más, es de peso atómico, abundancia atómica, o sea, isótopos. Eso, es la media ponderada que yo les decía. Y próxima semana vamos a seguir con los números cuánticos, de lo que está aquí abajo. O sea, el parcial vendrá sobre estos problemas y vendrán sobre, bueno, eso es lo que, esto, mire, sobre esto. Esto vendrá también la próxima semana. Esto lo vamos a ver la otra semana, o sea, números cuánticos. Esto, mire. O sea, todo esto es teoría. Pero el otro tema donde hay cálculos es en los números cuánticos. Los números cuánticos, solo aquí se empiezan a hacer cálculos otra vez, o sea, la desconfiguración electrónica y un montón de situaciones que eso vamos a aprender la próxima semana. Nos vamos a concentrar los 3 periodos en esto. ¿Oyeron?
Entonces, por el momento, pues vamos ahí con eso. Y el parcial van a ser 15 preguntas de los dos temas, problemas nada más, ejercicios. O sea, son los 15 van a ser puros ejercicios, no van a haber preguntas. Sí, mucho, unas 2, 3 preguntas que van a venir. ¿Alguna duda más? Por el momento está bien. ¿Qué es un isótopo, Rosario? ¿Qué es un isótopo entonces? ¿Qué era un isótopo? Profe, perdón, es que ahorita que usted me preguntó, es que ya mero vamos a entrar en clase de literatura. ¿Qué era un isótopo, Ángela López? Son átomos que tienen el mismo número atómico, pero diferente número de masa. Ah, muy bien. ¿Cuál es la otra definición que se le puede dar a Ashley? ¿A qué cosa? A los isótopos. La que usted había puesto ahí, que son átomos con la misma cantidad de protones, pero con diferente cantidad de neutrones, ¿o no? Ah, sí, muy bien. Excelente. Muy bien. ¿Y de dónde, y cuál es el significado de la palabra isótopo? A ver, ¿en cuántas partes se puede dar la palabra isótopo? En dos, ¿verdad? ¿Cuáles son? En dos, ¿Cuáles son? Mismo y mismo protones. Ah, va. protones. ¿Mismo que es topos o iso? ISO. Muy bien. ¿Oyeron? Topo Fría, es ¿oyeron? protones. Va, de acuerdo, entonces, chicas, muy bien. Nos miramos más tarde, por favor, calculadora en mano, tabla y todos sus materiales, por favor, ¿vieron? Y atentas, dudas, igual, con ganas, para más tarde, ¿vieron? Feliz tarde, nos vemos al rato. Adiós.